Dios les bendiga, bienvenidos en esta noche, una noche más, a su programa Cita Pastoral. Gloria al Señor. Espero que usted esté listo en esta noche tan hermosa para disfrutar un tiempo de compartir, de consejería espiritual, que aprendamos un poco sobre las adversidades de la vida, cómo podemos enfrentarlas, cómo podemos salir adelante en medio de las circunstancias que siempre estamos batallando todos los días y a veces no sabemos cómo salir adelante. ¿Cómo hago yo para enfrentar lo que estoy viviendo y salir victorioso? ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una oración? Vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor y a dedicarlo a escudriñar un poquito la palabra del Señor y tal vez repasar un poquito lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Cierra sus ojos, por favor, que vamos a orar. Padre bueno, te exaltamos y te bendecimos y te glorificamos en esta noche, Señor. Te reconocemos como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el único Dios verdadero, quien puede ayudarnos en momentos de dificultad, en momentos de crisis, Señor. Solamente tú, por tu gran amor y tu misericordia. Nos rendimos a ti, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes en esta noche, que salgamos, Señor, de este tiempo victoriosos, reconociendo lo que tú nos has dado, Señor, la victoria que has entregado en nuestras manos, la victoria que tú ganaste por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, las últimas semanas estuvimos hablando acerca de las batallas que nosotros tenemos cuando nos encontramos bajo el ataque del enemigo y que muchas veces ni tan siquiera lo podemos reconocer, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos bajo el ataque del enemigo y pensamos que son situaciones normales, que son circunstancias de la vida y nos enfrascamos a veces en situaciones con personas, en pleitos y en discusiones y no entendemos que en realidad lo que estamos enfrentando es una batalla espiritual. Batalla siempre y cuando usted y yo la peleemos, si no simplemente estamos siendo víctimas de una masacre espiritual, ¿verdad? Nos está agarrando el enemigo y nos está dando una mega paliza y a veces ni cuenta nos estamos dando de que en realidad estamos siendo víctimas, ¿verdad? De un tiempo en el cual el enemigo ha levantado una escalonada de ataques en contra de nuestra vida para destruirnos, para vencernos, para derribarnos. Estuvimos observando al menos 3 cosas que nosotros podemos identificar, cómo podemos nosotros saber que estamos bajo el ataque del enemigo cuando hay explosiones de ira en nuestra casa, no solamente en nosotros, sino en otras personas, ¿verdad? Cuando hay una situación de roce ahí familiar. Estuvimos viendo también que cuando una persona está deprimida, la depresión es una alarma que nos debe hacer ver que estamos bajo el ataque del enemigo, que nos quiere derribar, que nos quiere detener, que nos quiere paralizar en ese proceso en el que nosotros estamos yendo. Y luego cuando nos entra el desánimo es un indicativo de que hay algo que está mal, de que hay algo que está operando en nuestras vidas para detenernos, para que no alcancemos las metas, para que definitivamente nos estanquemos en el proceso en el que vamos. Quiero hablar esta noche acerca de la armadura de Dios. Les prometí que íbamos a iniciar el tema y para eso voy a leer un poquitito la porción de la escritura que hemos estado viendo en las últimas semanas, que está en la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo que escribió a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 6, el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios. Y este detalle es sumamente importante porque a veces nosotros no comprendemos que una armadura que no está completa es una armadura ineficiente y nos va a dejar expuestos en alguna medida, y el enemigo va a detectar, porque él tiene esa capacidad, va a detectar inmediatamente que tenemos una carencia de algo, y por ahí él va a tirar su ataque, por ahí él va a venir con todo y nos va a lanzar para matarnos. Espiritualmente hablando, ese es el plan primordial que él tiene en nuestra vida. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Me gusta mucho cómo lo dice la palabra de Dios, cómo expresa este versículo en la versión amplificada. No tengo esta versión en español, así que voy a tratar de hacerle una traducción a ese versículo, que me gustó mucho la manera como lo expresa, una manera un poquito más extendida, amplificada, ¿verdad? Y que nos ayuda a entender un poquito más. Dice, por lo tanto, póngase en la armadura completa, so that you will be, porque esto les dará la capacidad, ¿verdad?, para tener éxito, o sea, resistir y estar firmes, no ceder terreno en el día malo, o sea, en el día de peligro, y habiendo terminado todo, o sea, las crisis que nos está demandando la situación, estar firmes, o sea, en su lugar, completamente preparados, inamovibles y victoriosos. Mire qué bonito la manera, o sea, más claro imposible, ¿verdad? Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que comprender en qué consiste esta armadura, porque si es la opción que la palabra de Dios nos da para salir victoriosos, tenemos dos cosas muy importantes. Primero, que la palabra de Dios nos dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nuestra fortaleza en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, tiene que venir del Señor. Tenemos que estar atentos a que cuando nosotros nos estamos sintiendo débiles, es imposible que nosotros, por una buena actitud, por ser muy positivos, logremos salir adelante cuando estamos siendo atacados espiritualmente hablando. El positivismo y todo eso sirve para muchas otras cosas, y tenemos que ser positivos ante la vida, ante las circunstancias. Pero un ataque del enemigo, que es lo que hemos venido hablando todas estas semanas, no se vence con una actitud positiva, no se vence con una actitud ahí, vamos con todo, si se puede, yo tengo todo, esas son mis capacidades, todo está dentro de mí, yo soy muy exitoso, muy exitosa. Esas son palabras muy bonitas y nos pueden llevar a lugares muy lejos, pero no son capaces de traspasar el mundo espiritual, no son capaces de entrar en los lugares celestes, ahí donde están los principados, las potestades, las huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas. Esos lugares solamente pueden ser traspasados a través de la fuerza, del poder que nos da el Señor. Es solamente a través de la victoria de Él, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y la autoridad que Él coloca sobre nuestras vidas, la autoridad que Él nos da. Por eso, mientras usted y yo no entendamos quiénes somos y la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a estar siempre bajo el foco del enemigo. Y yo sé que todos hemos pasado por momentos como esos, y entra una desesperación y una angustia y una sensación de no saber cómo resolver lo que estamos viviendo, pero el Señor es más que suficiente para darnos la fortaleza que usted y yo necesitamos, y el poder. ¿Por qué necesitamos poder? Porque el poder de la fuerza del Señor es lo que nos fortalece en momentos de crisis. Es la que nos fortalece en momentos de batalla, de dificultad, en momentos en los que usted y yo no encontramos la salida. Pero el poder de Dios nos da la salida en medio de esta situación. Inmediatamente, después de que nos dice la Escritura que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, eso me está hablando de tiempo en la presencia del Señor. Nosotros no podemos ser fortalecidos solamente con decir, ay Dios, ayúdame, estoy cansado de esta situación. Señor, ¿de qué? ¿No estás viendo que me estoy ahogando? ¿Cuándo me vas a sacar de esto? O Señor, dame fuerzas y se acabó. Es que cuando alguien necesita y desea ser fortalecido,
por el poder del Señor Jesucristo, tiene que ir a la fuente de ese poder. Y la fuente de ese poder solamente se encuentra en la presencia de Dios. Eso me habla de tiempos de oración. Eso me habla de buscarlo en ayuno. Eso me habla de doblar rodillas, de buscarlo en la madrugada, de encontrarme con Él en momentos de dificultad. Tenemos que empezar a caminar entendiendo que somos hijos de Dios. Y que aunque estemos en este cuerpo y nuestra humanidad se rehúsa constantemente a orar, yo no sé usted, pero mi cuerpo reniega. Cada vez que yo lo quiero llevar a orar, no quiere. Bueno, yo sé que eso me pasa a mí, me imagino que a usted no, pero mi cuerpo no quiere, es demasiado perezoso para la oración. Y el Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos la noche que el Señor fue entregado. Dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando el Señor? De la oración, de la búsqueda, no del pecado. Estaba hablando de que la carne es débil para las cosas del Espíritu, no está fortalecida para eso, no está capacitada para eso. Por eso es que tenemos que fortalecernos en el Señor. Por eso es que cuando esas crisis vienen, lo último que usted quiere es meterse un ayuno de 2-3 días. Lo último que usted quiere es levantarse a las 3 de la mañana y arrodillarse y clamar al Señor. Usted lo que desea es salir corriendo y que algo sobrenatural suceda sin que uno tenga que hacer mayor cosa. Pero esto no funciona así. El que necesita ser fortalecido tiene que levantar su mirada al cielo. Tiene que volver su mirada y poner su mirada en Jesucristo. Yo no sé qué está enfrentando usted hoy en día. Tal vez usted lleve una batalla de días, de meses, de años. Yo sé que hay gente que tiene años batallando con situaciones que piensa que no las va a poder resolver, que cree que no tiene salida y que no va a poder salir adelante. Pero yo quiero decirle en esta noche que este tiempo de cita pastoral es para que usted encuentre las herramientas espirituales, las armas espirituales que usted necesita para arrebatar la victoria que ya el Señor le concedió el día que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Primero, paso número 1, fortalézcase en el Señor. Empiece a buscarlo en oración, empiece a buscarlo en ayuno, empiece a buscarlo de madrugada, empiece a buscarlo constantemente a lo largo del día. Encuentre tiempos para estar en la presencia del Señor. Inmediatamente después, en el versículo 12, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Mire qué importante, de toda la armadura de Dios. Y a eso nos vamos a dedicar las próximas semanas, a ver cuál es toda la armadura de Dios. Porque si aquí me dice que para que yo pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, tengo que tener puesta toda la armadura, yo necesito saber cuál es toda la armadura. Yo no puedo ir a jugar fútbol en una cancha abierta si no llevo los zapatos adecuados. Yo no puedo ir con unas tenis comunes y corrientes porque se va a resbalar, se va a caer la persona, ¿verdad? Y necesitamos usar tacos. Y ojalá el taco que sea correcto para ese tipo de terreno. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender y muchas veces no hemos visto la victoria porque estamos tirándole al diablo boquitos de papel, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto eso. Cuando yo estaba en el colegio era muy común estar uno en media clase y sentir en la cara, ¿verdad? Y era el chistosito de la clase que agarraba pedacitos de papel, los hacía en bolitas, eso aquí le llamamos boquitos, y agarraban una liga, una gomita de esas y tiraban, ¿verdad? Y eso picaba cualquier cantidad, pero no mataba, ¿verdad? No es capaz de matar. Y a veces nosotros estamos tratando de vencer al enemigo, de quitarlo de en medio a punta de bolitas de papel, de cachirulos. Y tenemos que empezar a tomar con seriedad y reconocer la posición que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Entonces, si necesitamos toda la armadura para poder estar firmes contra las acechanzas de Satanás, contra las acechanzas del diablo, vamos a descubrir esta noche el primer elemento que usted y yo necesitamos vestir de la armadura de Dios. ¿Está listo? ¿Está lista? Bueno, allá en el versículo 13 que le leí ahora desde la versión amplificada, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Mire qué curioso, que es la segunda vez que el apóstol Pablo nos repite lo mismo en tan solo 3 versículos. Vuelve y repite, vuelve y recalca.
Por tanto, o sea, sabiendo que su lucha no es contra carne y sangre, o sea, que no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes, dice, por tanto, ya sabiendo esto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día del peligro, y habiendo acabado todo, poder estar firmes, porque esta es la cuestión, que hay veces que nosotros enfrentamos las dificultades, enfrentamos problemas, y es cierto, quizá podemos superar aquella crisis, pero ¿logramos terminar estando firmes o terminamos apartados del Señor? Entonces al final la razón, el motivo del ataque con que Satanás se levantó contra nosotros termina siendo efectivo, que era apartarnos de la presencia de Dios. Muy bien. Hablando de esto, entonces, vayámonos al versículo 14. Dice, estad pues firmes. Esta palabra la ha repetido tanto que usted tiene que entender lo que es estar firme. Estar ahí, no va a estar usted ahí en media batalla, no, dice que usted tiene que estar firme, como está un soldado. Usted ha visto la posición en la que están los soldados, firmes. Ellos están listos en todo momento, en el momento que se les llame a la batalla, y si ellos tienen que enfrentar al enemigo, ellos tienen una posición en la cual el enemigo no los va a tumbar fácilmente. Dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y este es el primer elemento. A ver, nos quedan algunos minutitos ahí para que podamos tocar este tópico. Muy bien. Me gusta mucho viéndolo de Amplified Version, ¿verdad? La versión amplificada en el inglés, de cómo hace una descripción. Y eso me llevó a entender algo que hace un rato el Espíritu Santo me explicaba y me llamó muchísimo la atención. Porque dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Ceñíos. Entonces, cuando nosotros buscamos ceñir, quiere decir ponerse algo ajustado, algo, ¿verdad?, que esté apretado, que esté pegado al cuerpo. Y cuando nosotros hablamos de este ceñirse los lomos, significa mantenerse firme, ¿verdad? No ceder un terreno. Cuando hablamos de mantenerse firme, no ceda el terreno. No retroceda, no empiece a dar pasos hacia atrás. Muchas veces eso nos sucede en momentos de dificultad, en momentos de crisis. En vez de mantenernos firmes sobre la decisión que hemos tomado, no, yo no me voy a apartar del Señor. ¿Qué es lo primero que hacemos? Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de conectarnos, dejamos de, ya no quiero ni oír a la pastora porque la tengo atravesada aquí. Siempre me habla de lo mismo, de pecado, de batallar, de ser valiente. Yo no quiero ser valiente, yo quiero correr. Empezamos a soltarlo todo, a tirarlo todo. Entonces, mantenerse firme significa no ceder el terreno, lo que el Señor le ha entregado, el lugar, la posición en la que usted se encuentra. No ceda ni un ápice, no retroceda ni un paso para atrás ni para peinarse, ¿verdad? Dice el dicho, para atrás, no dé ni un paso hacia atrás, manténgase firme, avance, no se detenga, no ceda su terreno. Cuando hablamos de ceñirnos, era un vendaje que utilizaban, y usted pudo haberlo visto quizá en las películas donde se muestra antes, en el tiempo de antes, por ejemplo, los gladiadores, los soldados, ¿verdad? Que ellos se ceñían, era un vendaje que se ponían alrededor de ellos, se lo ceñían y luego lo subían por el hombro izquierdo. Entonces se cruzaban aquí la tela o el cuero o el elástico que ellos estaban usando y lo subían por el hombro izquierdo. Y yo siempre me había preguntado por qué ellos hacían eso, ¿verdad? Me parecía algo curioso. Y entonces el Espíritu Santo me explicaba hace un ratito que eso es para evitar que el hombro izquierdo se dislocara. Y yo decía, pero es que ¿por qué si ellos usan la espada en la mano derecha? Y decía, sí, me decía el Espíritu Santo, pero el que soporta los golpes del enemigo es el brazo izquierdo que lleva el escudo. Entonces el impacto más fuerte se lo lleva una y otra vez este hombro. Así que cuando ellos lo ceñían, eso mantenía completamente unido el hombro al cuerpo sin que se dislocara. Y eso me pareció muy interesante. Ahora, vamos al punto.
Ok, ceñidos, ya entendimos que es forrarnos, ¿verdad? Es ponernos ese vendaje que nos mantenga todo el pecho, todo el costillar, el hombro, todo unido. Que no nos vayamos a separar como el señor cara de papa, ¿verdad? Que cuando lo chocan queda así en miles de pedazos como un muñequito de Lego. No, para que nos mantengamos en una sola pieza. Y cuando vemos que dice que debemos ceñirnos nuestros lomos con la verdad, con la verdad. Estamos hablando de muchas cosas importantes, pero quiero tocar dos específicamente en esta noche. Lo primero, estamos hablando de una integridad personal. Hablar de cuando una persona es íntegra. Me gusta mucho una ilustración que me hizo mi papá hace muchísimos años, estaba yo chiquilla, y me quedó grabado y siempre se lo ando diciendo a todo el mundo. Y más o menos así, porque es la versión como yo la recuerdo en mi mente. Cuando nosotros hablamos de integridad, quiero que usted piense en algo que es de una sola pieza. Eso es íntegro, que es de una sola pieza. Entonces, en la antigüedad, cuando estaban aquellos hermosos mercados de artesanía griega, que ustedes saben que los griegos han sido excelentísimos en la literatura, en el arte, en la arquitectura, en la música. Ellos sobresalieron en una gran época y fueron una gran potencia mundial, especialmente por la excelencia que ellos buscaban en todo lo que hacían y lo transmitían a otras culturas. Entonces, una de las cosas que más llamaba la atención eran las cerámicas que ellos hacían, las vasijas que ellos hacían. Entonces, la gente viajaba de lugares muy lejanos hasta donde estaban los mercados griegos, porque ellos querían tener, aunque fuera una vasijita, ¿verdad?, aunque fuera un recipiente de esos que ellos hacían preciosos, y que además no solamente era la vasija, sino que ellos la pintaban, y aquella pintura a mano era una cosa espectacular. Entonces ellos iban y la gente pagaba mucho dinero para poder tener una vasija de aquellas, poder tener un cántaro, poder tener alguna artesanía que los griegos elaboraban. Entonces, cuando un dueño de una tienda de estas se le caía una vasija de esas, perdía muchísimo dinero, ¿verdad? Cualquier cosita que le pasara ya era una pérdida, porque no había cómo enmendar semejante daño. Entonces ellos empezaron a idearse la manera de cómo podían pegar aquel pedacito que se le había roto, o la reventadura. Ellos empezaron ahí a encontrar, y encontraron la manera, y luego le pasaban pinturita y la ponían ahí, y aquella una cosa preciosa. Nadie se podía dar cuenta de que esa vasija se había reventado, de que estaba dañada, y entonces la gente venía de lejos. ¿Y qué resultaba? Que ellos habían descubierto, los griegos, que poniéndole cera, ¿verdad?, la cera lograba pegar las piezas de la vasija, y cuando la pintaban quedaba completamente escondida. La gente venía y compraba su piecita y se iban, los metían en sus bolsos, en lo que ellos iban transportando, y con el calor del camino, del viaje, usted puede imaginarse qué pasaba. Correcto, la cera se derretía. La cera se derretía. Entonces, cuando la cera se derretía, se separaba, y cuando aquellas personas llegaban a la casa, tal vez de días de camino, venían a sacar sus vasijas preciosas que habían comprado, aquellas cerámicas bellísimas, y cuando las sacaban, a veces era un montón de pedazos. ¿Y qué sucedió? Que la cera se derritió y dejó expuesto lo que en realidad era. Era un pegadero, por fuera se veía muy lindo, pero en realidad era un engaño. Y entonces, cuando la gente empezó a descubrir esta treta, esta trampa, llegaban a las tiendas y tomaban aquellas vasijas y las miraban a la luz del sol, las exponían a la luz del sol, y entonces cuando ellos las veían, si había una reventadura que tenía cera, se lograba ver cuando la luz del sol las atravesaba. Entonces ellos decían: yo no quiero esta vasija, yo quiero una vasija que sea sin cera.
que no tenga cera, sincera. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona que sea íntegra, que sea de una sola pieza, eso solamente se logra cuando esa persona ha sido sometida a la luz de Cristo. Y la luz del Señor le ha atravesado completamente y convierte a aquella persona en una persona sincera. Una persona a través de la cual la luz de Cristo permanece, pero no revela que hayan fracturas, porque hay una integridad en la vida de esa persona. Tenemos que someternos a la luz de Cristo, porque la luz del Señor nos va a permitir ver las fracturas que hay en nuestra alma. Y si realmente somos personas íntegras, de una sola pieza, o cuando somos sometidos al calor de la prueba, esa cera se derrite y nos convertimos en un pedacero y la gente puede ver lo que realmente había. Necesitamos tener tiempo de calidad en la presencia del Señor. Por eso es que tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad que es Cristo, la verdad que solamente viene de Él, esa verdad que nos convierte a nosotros en personas verdaderamente libres. Es que una persona que ha sido sometido a la luz de Cristo, que se ha atrevido a exponerse, yo le pregunto en esta noche, ¿usted se atreve a exponerse a la luz del Señor y que salga la verdad? Que realmente pueda el Señor ver lo que hay en usted. Bueno, eso requiere valentía. Y cuando hablamos de esta verdad, se nos está hablando inclusive de una valentía moral. Y cuando hablamos de esa valentía moral, es que yo debo ser capaz de vivir de una manera distinta, aunque vaya en contra de lo que la sociedad dicte. Aunque otros anden por la vida felices, todos llenos de cera, emparchados y con pintura por encima, aparentando ser muy bonitos, y muchas veces nosotros como hijos de Dios permitimos que esas fracturas morales en nuestra vida sean cubiertas y pegadas con una cera, la cera que Satanás nos pone para que seamos hipócritas, falsos, y cubrirnos con una pintura muy hermosa y que la gente vea lo que yo quiero que vean. Porque eso sucedía con estos mercaderes. La gente veía ahí en la estantería lo que ellos querían que vieran. Una artesanía preciosa, unas vasijas hermosísimas. Pero en realidad aquello que parecía ser muy valioso no valía nada, porque estaba completamente dañado. Eran productos llenos de cera. Por eso es que nosotros tenemos que ser personas sinceras, llenas del poder de Dios. Cíñase con la verdad. Enfrente las situaciones en su vida. Cíñase de tal modo que la verdad de Dios esté tan pegado a su vida que sea imposible que la falsedad tome lugar en su corazón. Que la gente pueda ver a Cristo reflejado en su vida. Es la primera cosa que usted necesita. Empieza esta semana, mientras que llega el próximo lunes, que vamos a estar hablando de otro elemento importantísimo que necesitamos dentro de las cosas que tenemos que ceñirnos. Durante esta semana trabaje en esa verdad. Batalle con las cosas en su vida en las cuales usted no ha podido ser completamente sincero, que no actúa con franqueza, con transparencia delante del Señor. Permita que la luz de Cristo saque a la luz, perdonando la redundancia, lo que realmente hay en nuestro interior. Permitamos que el Señor nos confronte y que en medio del fuego de la prueba que usted está enfrentando en esta hora, el calor de ese fuego derrita esa cera y le permita ver de qué está usted hecho verdaderamente. No ceda su terreno, no ceda ni un ápice lo que el Señor ha entregado en sus manos.
Vamos para adelante, estamos en tiempos hermosos, tiempos difíciles, pero tiempos en los cuales vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Seamos esforzados y valientes. Amén. Bendigo a cada uno de los que se conectaron esta noche, que están ahí todavía viendo el programa, y quiero hacer una oración por usted. Cierre sus ojos, por favor. Señor, con toda humildad nos acercamos a ti en esta noche, reconociendo, Señor, que hay áreas en nuestra vida que necesitamos que sean expuestas a tu luz, Señor. Que nuestra integridad personal sea expuesta. Señor, queremos ser personas honestas, dignas, que caminemos en tu verdad, que no haya falsedad en nosotros, Señor. Que vivamos moralmente en valentía, enfrentándonos a las cosas que el mundo nos ofrece, manteniendo nuestros pies firmes, Señor, en el lugar en el que tú nos has colocado. Que no retrocedamos ni un centímetro, ni un paso, Señor, del lugar en el que tú nos tienes hoy. Que podamos avanzar reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Espíritu de Dios, confróntame, que no vea yo la paja que está en el ojo de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi suegra, de mi suegro, de mis vecinos. Que no vea yo la paja del ojo de mi prójimo, sino que pueda ver lo que hay en mí, Señor, y que eso me desafíe a ser un hombre y una mujer mejor. Yo quiero vivir en tu verdad. Yo quiero tener integridad personal y tener coraje moral para enfrentarme, Señor, a los placeres de este mundo y ver la victoria que tú me has entregado. Yo quiero estar firme en la libertad con que tú me has hecho libre. Toda la gloria y la honra la apartamos para ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Les bendigo en esta noche. Que descansen. Prepárese porque vamos a aprender a usar toda la armadura de Dios en esta cita pastoral. Que el Señor les bendiga. Buenas noches y bendiciones.